A continuación, vamos a dar la bienvenida a nuestra próxima expositora, panelista. Ella es la doctora Marcela Sangorrin. Se doctoró en Ciencias Biológicas en una temática bioquímica. Luego se especializó en microbiología y biotecnología. Es investigadora del CONICET y docente universitaria con categoría SIC independiente y profesora asociada con 33 años de experiencia. Ha publicado más de 50 trabajos en revistas con referato internacional y ha dirigido 6 tesis doctorales. Ha también recibido premios y distinciones por sus investigaciones. Así entonces, damos la bienvenida a la doctora Marcela Sangorrin. Hola, gracias. Bueno, supongo que por ahí estará mi PowerPoint. ¿Más alto lo pongo? Bueno, si no, no pasa que no puedo agarrarlo con la mano por el coso. Bueno, no sé cuándo lo encuentren, arranco. Desde el año 22, con la licenciada Lorena Di Blasi, iniciamos los análisis de viales de vacunas COVID-19 a raíz de la intriga que resultaba todo el tema de vacunación y todo el planteo de la pandemia, que fue una gran mentira. Sabíamos que estas vacunas no iban a hacer lo que decían, y queríamos analizar el contenido, ya que sabíamos que la ANMAT no lo analizaba por contrato, por también cómo se firmaron los contratos y el secreto de confidencialidad. El contenido era desconocido, hasta que la doctora Maldonado solicitó por vía judicial los protocolos. ¿No encuentran las diapositivas? ¿Cómo? Bueno, pero yo las mandé. Bueno, igual lo puedo decir, pero es más gráfico mostrarlo. Vamos a reiterar entonces, la doctora Marcela Sangorrin hará uso de la palabra. Bueno, disculpen. Bueno, como les contaba, a raíz del gran desafío de estos inóculos impuestos, además por coacción, muchos médicos y enfermeros, viendo los daños que tenían sus pacientes por la colocación de estas vacunas, nos facilitaron viales para hacer los análisis. Analizamos las 6 marcas que se vendieron en Argentina, o que se inyectaron a las personas, y a su vez también analizamos la del dengue y la del gripe, esas que figuran ahí, sueros fisiológicos y anestesias dentales, pero eso hoy no les voy a poder contar, lo pueden ver en la página laresistencia.live. De los 3 análisis que yo voy a hablar, el primero es el microscopio de fluorescencia. ¿Por qué iniciamos este análisis? Porque ya en Alemania y en España, científicos independientes habían detectado partículas que tenían el espectro de óxido de grafeno. Entonces, como en nuestros laboratorios del Instituto del CONICET había un estándar de óxido de grafeno, usamos ese estándar para ver la fluorescencia del óxido de grafeno en el microscopio a las distintas longitudes de onda que permite excitar una partícula. Cuando es fluorescente, emite una luz a determinada longitud de onda. Y eso caracteriza ese perfil, da como la identidad de una molécula. No todas las partículas ni todas las moléculas fluorescen. Entonces, el óxido de grafeno se sabe que es muy fluorescente y tiene un amplio rango entre 300 y 1200 nanómetros. Entonces, con el estándar de óxido de grafeno de la empresa Sigma Aldrich, vimos en campo claro cómo se veían esas partículas y con los distintos filtros la luz que emitía. Es como de esa manera se presentan las partículas, ¿no? Formadas por moléculas. Teniendo el estándar, comparamos por la misma técnica muestras de Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, que ahí tienen algunos ejemplos, como también las partículas presentaban la misma fluorescencia que el óxido de grafeno. Entonces, también vimos lotes que tenían partículas con distinta fluorescencia en un mismo filtro.
Entonces no todas están funcionalizadas con los mismos elementos ni con los mismos grupos químicos. Eso le cambia el espectro de fluorescencia también. Todo esto está descrito para el óxido de grafeno en la bibliografía y pueden encontrar todo el trabajo publicado en esas webs que les pongo abajo. Todo este análisis, como lo hicimos con nuestras manos, con la licenciada Lorena Di Blasi, a consejo de los abogados que están acá en la sala, hicimos los estudios frente a escribano público y esa es el acta notarial. Así que certificamos de la manera que se sacaron las muestras y se analizaron. Y estuvo presente todo el tiempo. Después de este análisis, todo el mundo nos preguntaba, bueno, pero ¿cuántas partículas hay? ¿Y de qué tamaño son? Bueno, eso es otro equipo que se necesita. Esto lo hicimos en un laboratorio particular de acá de Buenos Aires, una empresa que se dedica a análisis de calidad. Con el microscopio Morphology 3 pudimos cuantificar y caracterizar las partículas, tanto en tamaño como en forma, a partir de 0,5 micrones. El equipo tira todo el pantallazo de partículas que encuentra en 1 mililitro y está certificado por los técnicos que lo realizaron. Ahí encontramos, por ejemplo, en este lote de Pfizer, 70.000 partículas por mililitro, cuando en realidad no está aprobado solamente por la farmacopea, no más de 6.000 partículas de 10 micrones y no más de 600 de 25 micrones. Y acá nosotros encontramos casi 60.000 de 10 micrones y 7.000 de 25 micrones. Ahí están los gráficos donde se ve las que son de 10 micrones y 25 micrones. También este lote de Sputnik tenía completamente excedido en más de 100 las cantidades de partículas permitidas de más de 10 micrones y más de 25 micrones. Las de 10 micrones son la barra más amplia, pero también está, las dos cantidades están excedidas en más de 100 de lo permitido. Otro análisis que hicimos para saber estas partículas, por qué otros elementos estaban formadas, además del óxido de grafeno, y eso lo encargamos como servicio a otro instituto del CONICET, que está en la ciudad de Roca, IIPG, que este microscopio permite enfocar una partícula y con un rayo X, con dispersión de rayos X, analiza qué elementos químicos están presentes. Entonces, por ejemplo, la foto anterior era de, ahí no me acuerdo si era de AstraZeneca. En esta también era de AstraZeneca, donde vemos esa especie de pañuelito donde uno lo puede medir y el rayo de rayos X nos está diciendo la composición con esos gráficos, con esos picos. Vemos en este caso que tenía carbono en 47%, oxígeno 36%, sodio y también detectamos hierro y cobre. Entonces, de ahí vemos qué elementos químicos están presentes. También fue publicado y en las distintas marcas, AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm y CanSino, encontramos más de 10 elementos químicos no declarados, entre ellos el aluminio, el cobre, el hierro, manganeso, platino, 10 elementos químicos, aluminio también. Estos trabajos, pueden ver todos los trabajos completos en nuestra página, como les decía, o en la página de Research de investigación. Ahí tienen la tabla completa de los 10 elementos químicos y cuántas partículas de cada marca tenían la presencia de estos elementos. ¿Sí? Silicio, me faltó nombrar, y cerio, me faltó nombrar. Entre ellos, lo que tienen la estrellita son metales pesados. Pero eso es una clasificación, no solo los metales pesados son malos, digamos, y todos esos elementos no tienen por qué estar en un inyectable y son tóxicos y no tienen ningún sentido para la salud humana. Son completamente tóxicos. Y más formando partículas, no están ni siquiera sueltos. Todos estos estudios, desde el año 22, nosotras los vamos presentando como trámites a distancia ante la ANMAT, ante el Ministerio de Salud,
ante el CONICET. Todos estos trámites fueron para que las instituciones se encargaran de hacer el control de calidad. Nunca nos contestaron, y cuando nos contestaron evasivas o párrafos sin sentido sacados de internet, que las vacunas son seguras y efectivas, y nunca tomaron para hacer los análisis oficiales. Así que esto es muy grave porque estas partículas no tendrían que estar, y estos elementos tóxicos son los que están provocando los daños por vacunas. Faltaba una diapositiva que hasta el año 23 se detectaron 24 elementos químicos no declarados por otros investigadores en el mundo, y a partir de esos datos, después Lorena les va a mostrar el último análisis, que es el ICP Masa, donde sacamos la composición de total de elementos químicos en estas 6 marcas de vacunas. Todo este trabajo, bueno, fue publicado en revistas internacionales y ha sido de apoyo para otros investigadores para seguir buscando la causa de las enfermedades y por qué estos elementos, cuál es el objetivo de que estos elementos estén ahí, porque no son fuente de contaminación, sino están puestos intencionalmente. Así que todos los estudios completos, las actas de escribano, los otros estudios que no podemos contar por el tiempo de anestesias y sueros, los pueden ver en nuestra página. Bueno, muchas gracias.